Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al programa A través de la Biblia. Seguimos con nuestra introducción a lo que es la Biblia, cuál es la naturaleza de la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, de la naturaleza de la Biblia, de los conceptos como lo fueron revelación, inspiración e iluminación. Hablamos también del canon de la Biblia. Hablamos de cuáles fueron los criterios para determinar qué libros y cuáles no pertenecerían a esta lista que nosotros conocemos como la Biblia, al canon bíblico. Entonces vimos los criterios para el Antiguo Testamento, vimos también los criterios para el Nuevo Testamento y vimos también la clasificación de los libros dentro del Antiguo y Nuevo Testamento. Hablamos de las dos grandes secciones como lo es el Antiguo y Nuevo Testamento y también de sus dentro de estas dos grandes divisiones también vimos clasificaciones en donde podíamos agrupar ciertos libros en una categoría, en una clasificación o subdivisión como lo dijimos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la Biblia. Vamos a comenzar a hablar acerca del tema de la Biblia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la Biblia nos habla de un solo tema. ¿Ya? La Biblia nos habla de muchas otras cosas. La Biblia nos habla acerca de grandes personajes de la historia del pueblo de Israel. Nos habla acerca de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, cómo Dios escogió a un hombre, a Abraham, a Isaac, Jacob, a los patriarcas, cómo Dios formó un pueblo, una familia, la familia de Jacob, sus hijos, y estos conformaron lo que fueron las 12 tribus de Israel, cómo Dios eh, trató con ellos, cómo Dios pactó con ellos. Vemos también en el Nuevo Testamento las historias de los discípulos, vemos cómo la iglesia creció, vemos muchos temas dentro de la Biblia, vemos historia, vemos situaciones, acontecimientos, enseñanzas. Pero lo principal que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la Biblia posee un solo tema. Y este tema es la redención del hombre a través de Jesucristo. Nosotros teniendo en cuenta cuál es el tema principal, nuestra interpretación de la palabra de Dios siempre será en el sentido correcto. Cada vez que nosotros analicemos un texto, cada vez que nosotros podamos dar una interpretación a un texto, a alguna porción bíblica, que nosotros queramos ahondar en su significado, nosotros tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, el tema principal de la Biblia es la redención del hombre a través de Jesucristo. Teniendo en cuenta esto, nosotros vemos que el estudio bíblico es cristocéntrico. Una de las características de la teología bíblica, este método de estudio bíblico, este método de estudio teológico, nos enseña que la interpretación bíblica, la teología bíblica es cristocéntrica. Esto quiere decir que en todo lugar, en cada lugar de la palabra de Dios, en cada una de sus páginas, nosotros vamos a ver a Cristo en ellas. En cada situación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tenemos que ver a Cristo en aquello. Nuestra interpretación debe ser cristocéntrica. ¿Por qué? Porque el tema es la redención del hombre, vuelvo a decir, ¿a través de quién? De Jesucristo. Entonces, cuando tenemos en cuenta este tema, nosotros no vamos a desviar nuestra interpretación de la palabra de Dios. Todo apunta a Jesucristo. Todo apunta a este tema principal, la redención del hombre, la salvación del hombre a través de Jesucristo. Y nosotros podemos ver a lo largo de la Biblia este tema, lo vemos desarrollado. Podemos ver a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento cómo este tema se ha ido desarrollando, cómo este tema ha ido tomando forma, cómo este tema no ha desaparecido. Si bien, como mencionamos en el programa anterior,
La Biblia tiene muchos autores, más de 40 autores humanos aproximadamente, de diferentes clases sociales, de diferentes estratos sociales, con muchos años de diferencia entre cada uno de ellos. Pero aún así, a pesar de esta diversidad, aún así el tema central de la palabra de Dios es coherente, mantiene una sola línea de pensamiento. Y este tema y esta línea de pensamiento apunta hacia Jesucristo y lo que Él hizo por la humanidad. La obra de Jesucristo, la obra del Redentor. Presenta a Cristo como el Redentor del hombre. Y no, como le he mencionado, la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento nos menciona o podemos ver reflejado este tema. En primer lugar, el Antiguo Testamento nos habla acerca de la preparación para la venida, para la manifestación del Redentor. Cuando nosotros vemos episodios en el Antiguo Testamento, cuando vemos la historia que se nos presenta en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que todo esto fue y sucedió para que el pueblo de Dios estuviese preparado para la manifestación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta historia, todo lo que Dios hizo, todo el plan de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, todo esto tenía un propósito. Todo esto iba encaminado hacia Jesucristo. Vemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Levítico, cómo Dios estableció un lugar físico para que Él pudiese habitar en medio de su pueblo, como lo fue el tabernáculo, que fue una tienda, fue un lugar físico donde Dios posó, donde Dios hizo su habitación en medio del pueblo de Israel, en medio de las 12 tribus, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba en el desierto. Cuando estuvieron peregrinando en el desierto, el tabernáculo estuvo en medio de ellos y el Espíritu de Dios moraba en el tabernáculo. Y vemos cómo todo este sistema que Dios instauró para el pueblo de Israel, vemos cómo todo este tipo de ceremonias, estos tipos de sacrificios y ofrendas, y cómo los sacerdotes y el sumo sacerdote debían oficiar en el tabernáculo, cómo ellos debían realizar todas las actividades. Vemos que todo esto apunta ¿a qué? Apunta hacia Jesucristo. Vemos en el libro de Hebreos cómo el escritor hace referencia a que todo lo que nosotros vimos y todo lo que el pueblo de Israel presenció ahí en el desierto, ante el tabernáculo, todo lo que realizó, todo lo que vio, todo lo que hizo, todo esto eran sombras de lo que había de venir. Todo esto eran un tipo de Jesucristo. Todo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento relacionado al tabernáculo, a cómo el hombre tenía que acercarse a Dios, a cómo el hombre podía ser perdonado de sus pecados, cómo él podía cubrir sus pecados, todo esto lo vemos en la obra de Jesucristo en la cruz. Cómo él tipificó todo esto que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Cómo él cumplió todas las promesas hechas por los profetas. Cómo todos los profetas hablaron acerca del Mesías, cómo hablaron acerca de la restauración, cómo hablaron de un nuevo pacto. En Cristo vemos cumplido todas esas profecías, todas esas palabras. Entonces, aquí podemos ver que el Antiguo Testamento, en relación al tema principal de la Biblia, que es la salvación, la redención del hombre a través de Jesucristo, vemos que el Antiguo Testamento fue esa preparación. Fue la preparación para que cuando ellos vieran al Mesías, vieran a Jesucristo, ellos pudiesen estar seguros de quién era esta persona, que era realmente el Mesías. Entonces el Antiguo Testamento fue la preparación, fue el inicio, fue todo lo que apuntó hacia Jesucristo. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento nos prepara para la venida de Jesucristo, si lo leemos hoy en día. Si queremos aplicar la importancia del Antiguo Testamento, es que es la preparación. Podemos decir que son los primeros pasos para poder entender la obra redentora de Jesucristo. Y nosotros debemos entender que el Antiguo Testamento tiene la misma importancia que el Nuevo Testamento.
De hecho, es la base. Lo mencionamos también en el programa anterior, es la base para el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no podemos entender el Nuevo Testamento y no podríamos comprender también la obra redentora. ¿Cuál fue la eficacia de la obra de Jesucristo? No entenderíamos, no comprenderíamos en su totalidad la eficacia del sacrificio de Cristo, la importancia del sacrificio de Cristo, porque todo eso está escondido en el contexto del Antiguo Testamento. Lo podemos ver ahí. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente esta importancia del Antiguo Testamento. Como hemos dicho, el Antiguo Testamento es la preparación para la manifestación del Redentor. En segundo lugar, tenemos los Evangelios. Y los Evangelios nos presentan la manifestación del Redentor. Si el Antiguo Testamento fue, en primer lugar, la preparación, vemos que los Evangelios nos hablan acerca de la manifestación del Redentor. Y aquí Mateos, Marcos, Lucas y Juan nos presentan a Jesucristo bajo una lente distinta, bajo diferentes perspectivas. Si bien nos hablan de los mismos hechos, si bien nos presentan las mismas historias o las mismas enseñanzas de Jesucristo, como lo son los tres primeros evangelios, aún así nos presentan a Jesucristo bajo perspectivas distintas. Y nos muestran un ángulo distinto de Jesucristo. Mateo presenta a Jesucristo como el Rey, como el Mesías. Marcos presenta a Jesucristo como el siervo. Lucas lo presenta como el hombre y Juan lo presenta como Dios, como el ser divino. Entonces tenemos distintas perspectivas. Si bien muchos cuentan las mismas historias, los mismos milagros, las mismas enseñanzas, aún así presentan a Cristo de diferentes formas. Tenemos diferentes perspectivas, diferentes miradas acerca de Jesucristo. Muchos podrán decir, ¿por qué tres evangelios si con uno nos basta? Pero es mejor tener la perspectiva de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, para poder tener una mayor comprensión, tener un perfil completo acerca de Jesucristo. Entonces vemos cómo los evangelios nos presentan la manifestación del Redentor. Los evangelios siguen con esta línea de pensamiento continua en cuanto al tema principal. ¿Ya? Los evangelios cumplen, podríamos decir, esa función de presentarnos a Cristo, la manifestación del Redentor. En tercer lugar, nos encontramos en el Nuevo Testamento con el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos nos habla acerca del origen, del nacimiento, del desarrollo y la expansión de la iglesia, a través de la predicación de la obra misionera de los apóstoles. Como de forma principal, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo son figuras muy importantes en el libro de Hechos. Si bien se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, aún así las figuras principales son Pedro y el apóstol Pablo. Y nos hablan acerca de esto, de cómo ellos predicaron el Evangelio, cómo la iglesia se fue expandiendo cada vez más. Y en relación, el libro de Hechos, en relación al tema principal de la Escritura, el libro de Hechos nos habla acerca de la proclamación de la obra y el mensaje del Redentor. Nos habla de la proclamación, de la predicación, del mensaje y la obra de Jesucristo, del Redentor. Aquí vemos cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia se fue formando, cómo la iglesia se fue expandiendo, cómo cada vez se iba aumentando el número de creyentes. El capítulo 1 y versículo 8 del libro de Hechos nos habla acerca de cómo la iglesia fue creciendo. Nos da un bosquejo del libro, nos da un bosquejo de cómo la iglesia fue expandiéndose. Dice la palabra del Señor en ese versículo: y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es así como el libro de los Hechos nos presenta la expansión del Evangelio. Así es como el libro de los Hechos nos presenta su relato.
de cómo la iglesia fue creciendo después de Pentecostés. Nos habla del ministerio de los discípulos, de la iglesia en Jerusalén, en la región de Judea, después en la región de Samaria, fuera de los límites de Jerusalén, de Judea, y hasta lo último de la tierra, como lo vemos con el apóstol Pablo, que lleva el evangelio a muchos otros lugares fuera de los límites de lo que era podríamos decir, la ciudad santa, Jerusalén, Judea, el territorio de los judíos. Entonces vemos cómo la iglesia fue creciendo, cómo la iglesia se fue expandiendo a través de la enseñanza, a través de la proclamación del mensaje y la obra redentora de Jesucristo. En el libro de los Hechos nosotros nos encontramos con la predicación de los apóstoles. Cuando ellos hablaban, cuando ellos enseñaban, cuando ellos daban sus sermones, ellos hacían podríamos decir que tenían una estructura en donde ellos hacían cita del Antiguo Testamento. Recordaban al pueblo o citaban al pueblo su historia. Cómo Dios trató con ellos, con sus padres, en el pasado, en el desierto, con el pueblo de Israel. Cómo Dios trató con ellos. Y hace una síntesis de lo que es el Antiguo Testamento y lo centra de tal forma que presentan a Jesucristo como el Mesías que había sido prometido por los profetas, como aquel hombre que estaban esperando ansiosamente. Y ellos presentan a Jesucristo como el Mesías y hablan acerca de su ministerio, de su obra, de sus enseñanzas, pero principalmente los discípulos proclaman la obra de Jesucristo, su muerte, su sepultura, pero su resurrección. Ese es el querigma apostólico, la predicación de los apóstoles. Y hacían un llamado de arrepentimiento, a arrepentirse, a convertirse de sus malos caminos, a bautizarse en el nombre de Jesús. Entonces vemos cómo el libro de los Hechos nos habla acerca de la proclamación del Evangelio, la proclamación del mensaje y de la obra redentora de Jesucristo. Tenemos 3 puntos ya. En primer lugar, tenemos el Antiguo Testamento, que es la preparación para la manifestación del Redentor. En segundo lugar tenemos los Evangelios, que nos presentan la manifestación del Redentor. Y hemos visto ahora el libro de los Hechos como tercer lugar, que nos habla acerca de la proclamación del mensaje y la obra del Redentor. Aquí vemos reflejado el tema principal de la Escritura, la redención del hombre a través de Jesucristo. Como un cuarto punto, como en cuarto lugar, tenemos las epístolas. Tanto las epístolas paulinas, que llevan su nombre debido a que fue el apóstol Pablo quien las escribió, y también las epístolas generales o las epístolas universales, que son las epístolas que escribieron, por ejemplo, la epístola de Hebreos, la carta a los Hebreos, las cartas de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas. Entonces vemos que estas cartas, estas epístolas, en relación al tema principal de la Escritura, son la explicación del mensaje y la obra de Jesucristo, el Redentor. Vemos aquí dentro de estos libros cómo hay muchas enseñanzas que no encontramos desarrolladas, por ejemplo, obviamente en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni tampoco en el libro de los Hechos. Recuerden que el libro de los Hechos pertenece a la clasificación de libros históricos, es considerado como un libro histórico. ¿Por qué? Porque nos narra historia. Y esto es importante que hagamos una distinción. Cuando nos encontramos con algún libro, tenemos que hacer una distinción entre una distinción en lo que se nos relata. Si el relato es descriptivo o también es prescriptivo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los autores bíblicos relatan algún hecho. Y con ese relato también quieren darnos a entender que debemos hacer algo. Nos dan una enseñanza, un mandato, podríamos decirlo así. Nos enseñan algo más que nosotros debiésemos hacer también. Entonces, por ejemplo, cuando los evangelios nos hablan de la gran comisión, ir y predicar el evangelio, ir por las naciones, eso fue un mandato de Jesucristo.
el evangelista está describiendo aquel mandato, la gran comisión, lo que el Señor mandó a sus discípulos. ¿Pero era un mandato solamente para ellos? No, lo que el texto quiere decir que también como nosotros como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, también debemos predicar el Evangelio, llevar a cabo la gran comisión. No es tan solo la descripción de un hecho en particular, sino que también es una descripción y una prescripción para cada uno de nosotros, es un mandato. Pero, por ejemplo, en el libro de los Hechos hay muchas cosas que se describen, pero que no tienen una prescripción para nosotros. No quieren, esa descripción no quiere decir que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se nos habla acerca de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Más bien, dice el texto que la gente ponía a los enfermos en las calles para que la sombra de Pedro los tocase, pasase por encima de ellos y ellos fuesen sanos. Esa era la fe que ellos tenían. Pero la escritura no dice que la sombra de Pedro sanaba realmente al enfermo. Quizás la fe era tanta la fe de las personas que eso sucedía. Pero ahora, eso nos quiere decir que también nosotros debemos hacer lo mismo, que el pastor o el evangelista, el profeta, el hermano pase y que la sombra toque las personas, pase por encima de las personas que están enfermas y ellas sanen. Es una estrategia que el escritor, que Lucas, el escritor de Hechos, nos quiere dar a entender que es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Para muchos lamentablemente no es así. Para muchos que quieren creer aquello no es así porque está describiendo un hecho. Siempre doy este ejemplo y es un ejemplo muy gráfico, muy entendible. También el libro de los Hechos nos habla acerca que los primeros creyentes entregaban todo lo que tenían. Vendían todas sus heredades, sus herencias, sus terrenos, todo lo vendían y lo entregaban a los discípulos para que ellos pudiesen repartirlo y organizarlo, ¿cierto? Poder administrarlo, perdón, en la iglesia, con los creyentes. Ahí no había ni rico, ni pobre, ni amo, ni esclavo, todos eran iguales. Y había una distribución equitativa para todos. Entonces vemos cómo sucedió esto, que la iglesia se despojó de todas sus cosas, de todos sus bienes, y lo entregaba a los discípulos para que ellos lo administraran de la forma correcta. Vemos a Bernabé, el acompañante de Pablo, que él lo hizo. También vemos la famosa historia de eh, 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 perdón, se me olvidó el nombre, la historia de Ananías y Zafira, perdón. Ananías y Zafira, ya se me había olvidado la historia, iba a decir Aquila y Priscila, pero esos son otros personajes. Ananías y Zafira, ¿qué es lo que hacen? Venden, ¿cierto? Una heredad, algo que ellos tenían y lo venden a un precio, pero le entregan, mienten a los discípulos, mienten diciendo que vendieron su heredad en otro precio, ¿ya? Sin tener la necesidad de hacerlo. Ya, nosotros conocemos la historia que ellos, por mentirle al Espíritu Santo, el apóstol Pedro le dice que le han mentido al Espíritu Santo, le han mentido a Dios, y el desenlace fue fatal porque ambos murieron. Ananías y Zafira, recuérdelo. Entonces vemos cómo sucedió esto. Pero ¿qué pasó al tiempo después, a los años después? Recordemos que la iglesia estaba esperando la manifestación de Jesucristo, la segunda venida. De hecho, el apóstol Pablo, él dice en Tesalonicenses, nosotros los que hayamos quedado, los que estemos vivos, cuando venga el Señor seremos transformados, los muertos resucitarán primero. Él tenía la esperanza que Jesucristo venía a la vuelta de la esquina. Entonces, en el primer siglo, los primeros creyentes estaban esperando con ansia la venida de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, para ellos no era difícil el despojarse de todo aquello. Ellos lo hacían genuinamente con un amor genuino. Lo hacían de todo corazón. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Vemos que el apóstol Pablo en su viaje misionero, en las iglesias que él visitaba, en los lugares que él visitaba, él comenzó a hacer una colecta. Él pidió una ofrenda para los santos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia se estaba empobreciendo. La iglesia se estaba empobreciendo. Entonces eso nos da a entender que este acto de
de benevolencia, este acto de amor de los creyentes, no fue tan productivo. No resultó en algo muy beneficioso para ellos mismos. Si bien lo hicieron con todo el amor, pero aún así, después la iglesia se empobreció. Y muchos de los que regalaron sus terrenos, podríamos decir así, sus bienes, que entregaron todo lo que tenían, muchos de ellos comenzaron después a recibir ya parte de esa colecta, parte de todo eso, de todos esos beneficios que estaban recibiendo de parte de las otras iglesias. Entonces vemos cómo hay algunas situaciones en la Biblia que se nos describen hechos, pero que no son prescriptivos. Son descripciones, pero no prescripciones, o sea, no son mandatos que nosotros debemos guardar. Si bien son un ejemplo que nosotros podríamos tomar, pero no podemos dogmatizar o no podemos hacer una doctrina de aquellas situaciones, de aquellas descripciones, de aquellos hechos que se describen en ciertas porciones de la escritura. Entonces, el libro de los Hechos, no podemos decir que todo lo que contiene es doctrina. No podemos hacer doctrinas de hechos históricos, ya que son relatos de hechos históricos. En cambio, las epístolas, las cartas sí nos hablan mucho de doctrina. Nos hablan mucho de cómo la iglesia debe actuar, de cómo la iglesia se debe comportar, de lo que la iglesia debiese hacer y de lo que la iglesia debiese entender, comprender. Entonces las cartas paulinas, las cartas universales nos sirven a nosotros en relación al tema principal de la escritura, nos habla acerca de la explicación. ¿Ya? Hay muchas cosas que podemos encontrar ahí que, no, como les decía, no encontramos en las demás secciones de la escritura. Entonces es muy importante que nosotros podamos estudiar estas cartas, porque muchas de las doctrinas que nosotros encontramos ahí, muchas de las doctrinas que se nos hablan o muchas de las enseñanzas que contienen doctrina, son las doctrinas que nosotros creemos y profesamos y enseñamos como cristianos en nuestras respectivas iglesias de diferentes denominaciones, y no importando en este caso qué denominación sea, si esta está basada en la doctrina bíblica, entonces tenemos que nosotros poner mucha atención a lo que esas doctrinas nos enseñan, porque eso es lo que nosotros vamos a enseñar, y nosotros debemos enseñarlo de la forma correcta, como corresponde. Y ahí volvemos al tema del programa anterior. ¿Cómo saber que estamos interpretando bien? ¿Cómo saber cuál es la interpretación correcta? Bueno, pidiendo la iluminación al Señor, la dirección al Espíritu Santo para que Él arroje luz sobre nuestra mente, nuestro corazón, para nosotros poder entender correctamente lo que los pasajes bíblicos, lo que cada libro nos está enseñando, para saber si es un relato descriptivo, para saber si es un relato prescriptivo, que nos está demandando algo de nosotros, está demandando algo de nosotros. Si es un pasaje que nos está enseñando alguna doctrina, que nos está dando una enseñanza importante a nosotros como cristianos y que debemos nosotros darle cumplimiento. Ya tenemos los 4 primeros puntos y como punto final número 5 tenemos el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, en relación al tema principal de la escritura, es la consumación de la obra redentora, de Jesucristo. El libro de Apocalipsis es un libro que pertenece a un tipo de literatura. La apocalíptica es un tipo de literatura, diferente obviamente a la narrativa, diferente a la poesía, diferente a los evangelios. ¿Ya? Para entender el libro de Apocalipsis, para entender las profecías de Daniel, que van muy, muy de la mano con el libro de Apocalipsis, tenemos que entender este estilo literario conocido como apocalíptica. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque en la apocalíptica hay muchos símbolos, hay mucha simbología que nosotros debemos interpretar. Y usted sabe que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología, muchas imágenes que debemos interpretar. Y el libro de Apocalipsis es muy difícil de interpretar. Tiene muchas interpretaciones. Hay por lo menos 4 tipos de escuelas
de interpretación del Apocalipsis. Entonces, es muy difícil poder decir ser experto en la literatura apocalíptica, ¿ya? Es muy difícil decir ser un experto en la interpretación del Apocalipsis. Entonces hay que tener mucho cuidado de poder interpretar correctamente algunos textos del libro de Apocalipsis, pero en general, en relación al tema principal de la Biblia, que es la redención del hombre a través de Jesucristo, nosotros vemos que en el libro de Apocalipsis se nos habla acerca de lo final, ¿cierto? De las cosas finales, y nos habla acerca de la consumación de la obra redentora de Jesucristo. Es un libro esperanzador. Muchos quizás ven muchos temas como la bestia, el anticristo, la tribulación, las trompetas, las copas de la ira de Dios. Ven mucho aquello, pero el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla acerca de que Cristo es el vencedor, que Cristo es el que va a prevalecer, que la obra redentora de Cristo fue eficaz. Es un libro esperanzador que nos habla acerca de que Cristo venció al enemigo, a Satanás, al mundo, y que nos espera una vida eterna juntamente con Él, un cielo nuevo, una tierra nueva. Por eso el apóstol Juan, él dice, terminando el libro de Apocalipsis, ven, ven pronto. La iglesia y la esposa dicen, ven, ven. Entonces vemos cómo el espíritu y la novia dicen, ven. Entonces vemos cómo la Biblia posee esta línea de pensamiento continuo. El Antiguo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas paulinas y generales y el libro de Apocalipsis nos presentan el tema de la Biblia, el tema central, la redención del hombre a través de Jesucristo. Cristo como la figura principal, como lo dije anteriormente, una interpretación bíblica, una interpretación correcta, una buena interpretación, un buen estudio de la Escritura tiene que ser cristocéntrico, tiene que apuntar hacia Cristo. No tiene que desviar la mirada de Cristo, no tiene que desviar la mirada del mensaje y de la obra central de Cristo, de su muerte en la cruz. La proclamación, como mencionamos también anteriormente, cuando hablamos en el punto del libro de los Hechos, la predicación, el querigma apostólico era la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese era el punto central de su predicación. El punto central para poder hacer un llamado al arrepentimiento. Era el punto central que unía tanto la historia de su pueblo, la historia de los judíos del Antiguo Testamento y la obra de Jesucristo en la cruz. Jesucristo era el punto central. Entonces vemos cómo este tema se lleva a cabo mediante el transcurso de todo lo que se nos narra en la Biblia, durante toda esta historia que nosotros podemos ver en los 66 libros de la Escritura. ¿Cómo estudiar la Biblia? Pasamos a otro tema. ¿Cómo estudiar la Biblia ahora? Ya teniendo en cuenta que ya tenemos claro el tema principal, que es la redención del hombre a través de Jesucristo. Ahora, ¿cómo tenemos que estudiar la Escritura? ¿Cuáles son algunos aspectos, cuáles son algunas áreas que nosotros debemos considerar para el estudio de la Escritura? En primer lugar, tenemos que considerar el idioma. La Biblia fue originalmente escrita en griego y en hebreo. Hebreo el Antiguo Testamento y griego el Nuevo Testamento, y algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. Con frecuencia, entender el significado de una palabra o frase en el idioma original puede ser la clave para interpretar correctamente un pasaje de las Escrituras. Hay veces que tenemos que estudiar un poquito más a fondo alguna palabra, algún término, porque nos va a dar mayor comprensión de lo que el texto quiere decir. Por ejemplo, el vocabulario, el idioma griego tiene una riqueza mucho más grande que el idioma, podemos decir, español, a cómo fue traducida la escritura. Al traducirse la escritura,
muchas veces las palabras no son suficientes para poder expresar lo que realmente se expresa en el original, en el idioma original. Pero obviamente conlleva la esencia, ¿ya? No pierde la esencia, pero sí en el original podríamos encontrar una mayor riqueza en cuanto al vocabulario y nosotros podríamos encontrar una mayor riqueza en cuanto a nuestra interpretación del texto. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo también. La palabra amor en griego tiene cuatro, podríamos decir, hay cuatro palabras para poder hablar del amor, ¿ya? Hay cuatro palabras que distinguen el amor. En cambio, nosotros tenemos una sola palabra para decir amor, que es amor. Pero en el antiguo hay cuatro términos diferentes. Se nos habla del amor fraternal, el amor filial, el amor incondicional, el amor erótico. Entonces tenemos muchas definiciones, por ejemplo, en el original, en cuanto a esta palabra, muchas palabras que nos expresan una idea eh, eh, concisa o una idea, ¿cómo podría decirlo? Una idea clara de lo que es el amor, ¿ya? ¿A qué punta? Apunta, ¿ya? Podríamos decir a un amor específico, ¿ya? En cambio, en nuestras traducciones, como les decía, solamente hay una palabra para decir amor. Entonces, en el original se nos puede hacer esas diferencias, podemos ver esas diferencias a lo que el autor apunta, ¿ya? Él utiliza cierta palabra, se refiere a cierto tipo de amor, entonces el lector puede entender a qué amor se refiere. Entonces, por eso es importante muchas veces tener un diccionario bíblico, tener algún texto que nos ayude a poder comprender algunas palabras del original, tanto del hebreo como el griego, que nos van a ayudar en nuestra interpretación de la escritura. También tenemos que tener presente la cultura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. El aspecto de la cultura puede ser confuso. Algunas personas tratan de usar diferencias culturales para anular los mandatos bíblicos más difíciles. Reconozca que en primer lugar las escrituras deben ser vistas en el contexto de la cultura en la cual fue escrita. Sin un entendimiento de la cultura judía del primer siglo, es difícil entender los evangelios. Hechos y las epístolas se deben leer a la luz de las culturas griegas y romanas. Entonces, cuando nosotros vemos historias, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de lo que hacían, ¿ya? De cómo ellos pactaban, de cómo ellos hacían un contrato, de cómo ellos tomaban un acuerdo, ellos hacían una ceremonia, un ritual, un sacrificio y todo, para poder tomar un acuerdo. Cómo ellos buscaban esposa, cómo ellos hacían todas esas cosas. Entonces, cómo ellos adoraban a Dios, tenían un sistema, tenían formas de cómo hacerlo. Entonces la cultura va dando forma a cómo ellos se desenvuelven y cómo la escritura nos narra todas aquellas situaciones, ¿ya? Cómo nos narra todas esas historias en su contexto cultural. Ahora, ¿cuál es la labor de nosotros? Poder ir a lo central, a lo que la historia nos quiere decir, tomando en cuenta su cultura, pero también contextualizando a nuestra cultura, porque nosotros no podemos aplicar la cultura de aquellos días, de aquellos años, de aquel tipo de personas que vivían en aquel tiempo a nuestra cultura. Entonces es importante que nosotros podamos estudiar también lo que era la cultura en el Antiguo Testamento, en aquellos años, cómo ellos concebían las cosas, cómo ellos entendían todo, cómo entendían la vida. Y en el Nuevo Testamento obviamente igual. En el Nuevo Testamento lo que predominaba era la cultura griega, pero bajo también el Imperio Romano. Entonces había una cultura filosófica también predominante en aquellos tiempos. Entonces nosotros debemos entender los textos también del Nuevo Testamento, que los relatos que nos dan estos libros están bajo un contexto ya cultural característico de aquel tiempo que era la cultura romana, la cultura griega, y debemos entender
aquellos textos, ¿ya? Para no malinterpretarlo. Porque muchas veces vamos a interpretar un texto sin... Por ejemplo, podríamos interpretar algún texto, pero si no entendemos que ese texto está bajo un contexto cultural, nosotros vamos a interpretar el texto como aquello tiene que realizarse en nuestros días. Que aquello que dice tiene que hacerse sí o sí al pie de como dice, al pie de la letra y aplicarlo en nuestros días. Pero ahí tendríamos un problema porque la cultura de aquel tiempo no aplica a la cultura de hoy en día. Entonces ahí tenemos que tener claro cómo nosotros podemos interpretar aquellos textos. Tenemos que entender la cultura, interpretar el texto en su contexto y de ahí nosotros poder extraer la enseñanza central y poderlo aplicar a nuestro contexto cultural, a nuestra actualidad, al día de hoy. Esa es la labor del intérprete. Esa es la labor del predicador, esa es la labor de cada uno de nosotros como estudiantes y como intérpretes de la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta el idioma y la cultura. Otro punto también que tenemos que tener en cuenta es la geografía. Un tercer aspecto que necesita ser estudiado es la geografía. La geografía bíblica hace que la Biblia cobre vida. Un buen atlas de la Biblia es una herramienta de referencia con un valor inestimable, que puede ayudarlo a comprender la geografía de la Tierra Santa. Es importante este punto porque tenemos que tener en cuenta las distancias muchas veces, los lugares en donde se encontraban los personajes bíblicos, en donde sucedió una historia. Por ejemplo, cuando habla la historia de Damasco, cuando Pablo se convirtió, dónde quedaba ese lugar, dónde quedaba ese camino, hacia dónde iba Pablo, en qué lugar se encontraba, cuando después va a una ciudad y va a una ciudad que se llama Derecha, y lo llevan a la casa de un Ananías, ¿cierto? Que le da la vista. Entonces vemos cómo se nos habla de ciertos lugares, de lugares geográficos, se nos habla de lugares como montañas, las montañas del Sinaí, el monte Oreb. Cuando hablamos del monte Oreb, del monte Sinaí, hablamos del mismo monte, pero algunas veces la escritura lo habla de forma distinta, lo llama con diferentes nombres. Entonces es bueno entender la geografía de cómo Israel pasó de Egipto, pasó por el Mar Rojo, en qué lugar pasó del Mar Rojo, cómo cruzó, en qué lugar cruzó, por dónde peregrinó en el desierto, por dónde entró a Canaán, qué lugares escogió para poder entrar. Entonces la geografía es muy importante para nosotros poder comprender y también tener un cuadro más claro de cómo fue la historia bíblica, de cómo sucedieron los hechos. Otro punto también es que hay que tener en cuenta es la historia. También debemos estudiar el aspecto de la historia. A diferencia de las escrituras de la mayoría de las otras religiones del mundo, la Biblia contiene el registro de personas y acontecimientos históricos. Es muy importante esto cuando nosotros estudiamos en el colegio, cuando estamos pequeños, cuando se nos habla de historia, uno estudia incluso la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque incluso dentro de la historia mundial, de los imperios del antiguo cercano oriente, vemos que Israel siempre estuvo ahí en medio. Es una tierra, es un lugar geográfico muy estratégico y que en tiempos antiguos ya fue muy importante, ¿ya? Los imperios querían dominar este lugar, este territorio. Entonces, dentro de la historia universal, podríamos decir que también Israel juega un papel muy importante. Y la Biblia nos habla de la historia, ¿ya? La Biblia nos da hechos muy exactos acerca de la historia que se comprueba y que podemos verificar con la historia, podríamos decir, con la historia secular, con la historia universal. Entonces es importante que nosotros también podamos estudiar lo que es la historia. La Biblia nos habla de personas, personajes históricos. Por eso es importante tener un buen diccionario bíblico, un buen atlas, un buen comentario bíblico que nos hable acerca de estos eventos históricos que se nos presentan también en la Escritura. Otro punto también a considerar es que hay que interpretar la Escritura de forma literal. ¿Por qué literal? Hay muchas partes de la Escritura que nosotros debemos entenderlas como tal. Por ejemplo, si la Escritura dice que Daniel estuvo en el foso de los leones, nosotros no vamos a interpretar eso como algo alegórico. ¿Por qué? Porque la Escritura está diciendo que él fue echado al foso de los leones.
Entonces debemos interpretar la escritura lo más literal posible, cuando es pertinente esa interpretación literal. Recuerden que vimos que la Biblia posee muchas clasificaciones de diferentes tipos de literatura. Poesía, narrativa, histórica, ¿cierto? Leyes, profética. Entonces nosotros tenemos que entender que hay ciertas cosas que nosotros podemos interpretar literalmente. Que sí debemos interpretar literalmente, pero la poesía podemos interpretarla literalmente. Cuando dice que en Malaquías, por ejemplo, cuando el Señor dice, probadme, que puedo abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. ¿Hay ventanas en los cielos? ¿Literalmente hay una ventana que Dios abre para tirar las bendiciones? Entonces ahí tenemos que no ser tan literal, pero sí entender que el mensaje central, que es Dios el que bendice, próspera de forma abundante. Entonces tenemos que interpretar en lo posible literalmente la escritura cuando obviamente la escritura lo amerita. También tenemos que considerar el principio histórico. Esto quiere decir que interpretamos un pasaje en su contexto histórico. Debemos preguntar lo que el texto significó para las personas a quienes fue inicialmente escrito. De esta manera podemos desarrollar un entendimiento contextual apropiado de la intención original de las escrituras. Tenemos que tener en cuenta el principio histórico. Que la Biblia nos habla de que hay un contexto histórico. El escritor escribió en un cierto tiempo a una cierta audiencia, a ciertas personas, y quiso entregar un cierto mensaje. Y eso nosotros tenemos que interpretarlo. Nosotros tenemos que encontrar ya esa intención con la cual el escritor escribió y considerar todos esos aspectos históricos. Recuerden, esto tiene que ver con el aspecto cultural, ¿cierto? Con el contexto cultural. Tenemos que situar al escritor en una cierta época, en un determinado tiempo, para así poder entender el mensaje que él quiso entregar. Así nosotros podemos tener una mayor interpretación del texto, una mejor comprensión y una mejor aplicación. También tenemos que tener en cuenta el principio gramatical. Esto significa que esto requiere que entendamos la estructura gramatical básica de cada oración en el idioma original. ¿A quién se refieren los pronombres? ¿Cuál es el tiempo del verbo principal? Cuando hace algunas preguntas sencillas como esta, descubrirá que el significado del texto se vuelve inmediatamente claro. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que vimos que hay una importancia en el idioma para poder interpretar correctamente la escritura. Tenemos que estudiar mucho lo que es la gramática, el orden de la oración, ¿ya? El orden cómo está escrito. ¿Por qué? Porque hay muchas palabras que están conjugadas en un verbo, presente, pasado, futuro, y que nos van a ayudar a poder entender el texto. Por ejemplo, cuando el Señor dice, ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos a las naciones. Ese ir originalmente está diciendo yendo, y yendo predicando, y yendo a ser discípulos. O sea, es como, está como conjugado, es un verbo presente, como es un mandato imperativo, pero que está en acción. No es futuro, id, vayan en un futuro, no, sino que es háganlo ahora. Yendo, hagan discípulos. Entonces nos cambia un poquito la interpretación o la comprensión del texto. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos entender como lo que es la gramática para poder entender lo que el texto quiere decir. El principio de síntesis también tenemos que tener claro. ¿Qué significa esto? Esto es lo que los reformadores llamaron analogía escritura. Quiere decir que la Biblia no se contradice a sí misma. Si llegamos a una interpretación de un pasaje que contradice una verdad enseñada en otras partes de la escritura, nuestra interpretación no puede ser correcta. Nuestra interpretación es la que está incorrecta. Las escrituras se deben comparar con las escrituras para descubrir su significado en su totalidad. Entonces tenemos que tener claro este principio de síntesis, que la escritura se interpreta a sí mismo, la Biblia se interpreta a sí mismo. Cuando nosotros llegamos a la conclusión en algún texto, cuando nosotros hacemos una interpretación y llegamos a una conclusión, pero esa conclusión se contradice con alguna otra porción bíblica o se contradice con lo que el texto que estamos interpretando quiere decir,
¿Cuál es el problema entonces? ¿La escritura? ¿Hay un error? ¿O soy yo el que está en un error? Básicamente, estoy yo en un error, porque la escritura no se contradice. Si nosotros decimos que la escritura es inspirada por Dios, si decimos que la escritura es el registro inspirado de la revelación de Dios, entonces nosotros creemos en su totalidad, que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir. Entonces vemos que nuestra interpretación tiene que ser normada por la escritura. Entonces nuestra interpretación que llegó a una conclusión contraria a lo que dice la escritura, tiene que ser repensada, tiene que ser replanteada, volver a nuestro ejercicio interpretativo, volver a hacer una exégesis, que es una interpretación del texto. Volver a utilizar todas las herramientas que tenemos, todos los recursos que tenemos, el idioma, el contexto, la cultura, la historia, la gramática, volver a utilizar todos esos recursos y obviamente todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho anteriormente, pero ahora estamos hablando de estos recursos que nosotros tenemos a la mano y que podemos utilizar. Y tomar todos esos recursos y volver a interpretar la escritura. Si lo hacemos otra vez y llegamos a una conclusión que está de acuerdo con lo que la escritura dice, es que hemos hecho una buena interpretación. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros interpretamos de la Biblia, no es lo que nosotros creemos que la Biblia dice, sino es lo que ella quiere decir, lo que nosotros enseñamos y lo que nosotros interpretamos. Y en otro punto ya, terminando, y nos va a quedar tema para el próximo programa, es la importancia de la escritura. Y esto yo creo que ya lo vamos a ver en el próximo programa. Pero ¿por qué es importante la escritura? ¿Por qué es importante la Biblia? Ya hemos visto muchos aspectos importantes. En primer lugar es la revelación de Dios, ¿cierto? En primer lugar es la revelación de Dios. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos tener presente que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro manual, lo que nosotros debemos observar, estar atentos para poder hacer la voluntad de Dios y poder ser buenos cristianos, ser buenos creyentes. En segundo lugar, es fundamento de fe. Es el fundamento de nuestra fe, porque ahí basamos nuestras creencias, nuestras doctrinas, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros creemos y predicamos. Otro punto también es que es nuestra guía conductual, es la guía conductual para el cristiano. Toda la escritura, volvemos al texto 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, para instruir, para preparar al hombre, a fin de que éste sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y contiene el plan redentor para la humanidad, para el mundo. Como su tema dice, es el Redentor, su tema principal. Jesucristo es el Redentor del hombre, la salvación del hombre, la redención del hombre a través de Jesucristo. Por eso es importante estos 66 libros. Para el mundo, un libro más. Para el mundo, un conjunto de garabatos. Para muchos, un libro que fue escrito por una persona, como dicen, o varios libros que fueron escritos por personas ignorantes, por personas que tenían un delirio acerca de Dios, tenían conceptos acerca de Dios y que los plasmaron ahí y que muchos creyeron que eso era la verdad. Para nosotros como cristianos es la revelación de Dios, en nuestro manual de conducta, en nuestros fundamentos de fe, es el plan redentor para el mundo. Por eso tenemos que tener claro esta importancia de la palabra de Dios. Aquí terminamos con nuestro programa del día de hoy a través de la Biblia. En el siguiente programa vamos a terminar de estudiar lo que es una introducción a la Biblia. Pensaba hacerlo hoy día, pero tuvimos mucho que hablar. La semana siguiente o el programa siguiente vamos a hablar acerca de la importancia, vamos a andar en esto, la importancia de la escritura, de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de esto, de lo que hemos mencionado. Cómo la escritura es la revelación de Dios, nuestro fundamento de fe, nuestra guía de conducta
y cómo la palabra de Dios contiene el plan universal, el plan de redención para el mundo. Eso es importante. Eso es lo que vamos a ver en el próximo programa y ya estaríamos finalizando con nuestra introducción a la Biblia. Así que le dejo invitado a que nos pueda sintonizar, a que nos pueda acompañar en esta travesía, como dije en el programa anterior, en esta travesía, en esta aventura que estamos comenzando estudiando la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, hablando de todos los libros de la Biblia, hablando de temas también. Vamos a centrarnos en algún momento en temas como la ley, como los libros históricos, como los libros poéticos. Vamos a hacer una introducción cada vez que nos acerquemos a una cierta clasificación de libros. Vamos a introducirnos en esta clasificación y vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar acerca de qué tratan estos libros de forma general y después vamos a estar estudiando libro por libro. Así que le hago esta invitación a que nos acompañe, que sigamos estudiando, que juntos podamos aprender de la palabra de Dios, que podamos ser buenos intérpretes de la Escritura y que podamos ser hombres y mujeres preparados para predicar el mensaje de Jesucristo, de la obra redentora de Cristo. Presentar al mundo a Jesucristo, presentar al mundo a Jesucristo como el único camino, verdad y vida. Te dejo invitado al próximo programa. Esto es A Través de la Biblia y nos despedimos deseándole que Dios les bendiga.